El libro, organizadora de esta 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Les comento que hemos querido homenajear al célebre escritor Jorge Luis Borges a 30 años de su partida, con este encuentro internacional en el que a través de 3 jornadas le recordaremos y honraremos. Hoy con la participación de la señora María Kodama, la señora María Adela Renard y con la coordinación de Danilo Albero Vergara, daremos comienzo a esta actividad que hemos llamado Un Borges para el siglo XXI. Para darles la bienvenida, la palabra del señor Oche Califa, director institucional y cultural de Fundación del Libro. Buenas tardes o casi buenas noches. Nuestro presidente en la inauguración de esta 42ª feria dijo que en realidad Borges está todos los años presente en la feria, lo cual es absolutamente cierto, es inevitable la mención, la presencia de Jorge Luis Borges cada vez que se habla o nos dedicamos a trabajar con el libro argentino. Pero es verdad que los 30 años nos obligan a algo más. Buena parte de ese algo más es este encuentro internacional que hoy comienza con esta entrevista a María Kodama, esta charla que seguramente les va a interesar mucho seguir, y que mañana sigue con 2 mesas de distintos especialistas, nacionales e internacionales. Destaco la presencia aquí de Carmen Delibes en primera fila, directora de la Biblioteca Borges del Centro Cervantes de Nueva York, que estará mañana. Tenemos también presencias de Madrid, de Galicia, de Uruguay y los argentinos. No es lo único que ocurre, además, en torno a Borges en esta feria, justamente debido a esos 30 años. La exposición Atlas, que ha recorrido ya el mundo, también puede verse en esta feria. Hay además una muestra de libros de Borges en distintos idiomas. Le hemos dedicado nuestras lecturas argentinas también a Borges. Y hay, por suerte, también expositores, en primer lugar la propia Fundación Borges, realizando o habiendo ya realizado alguna actividad, y otros expositores que también han querido sumarse con actividades desde distintas perspectivas y perfiles a evocar, a homenajear la figura de Jorge Luis Borges. Todo esto indica que para nosotros es un orgullo enorme poder ser parte en este mes de todo un año borgiano, como seguramente ocurrirá. Y que de alguna manera nosotros abrimos por el hecho de estar tempranos en el calendario. Así que esto es lo que la Feria del Libro hace este año en torno a Borges, y el año que viene seguramente nos ocuparemos siempre sostenidamente de la figura del gran escritor argentino. Bueno, estoy seguro que van a disfrutar mucho de la charla de María Adela. Va a entrevistar a María Kodama y con la asistencia de Danilo. Ustedes ahora me van a ver que yo me retiro, no lo juzguen como un hecho de descortesía. Sucede que yo me dedico a trabajar en esta feria y otras cosas me están esperando. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Damos paso entonces a Un Borges para el siglo XXI y la palabra al coordinador de este encuentro, Danilo Albero Vergara. Danilo. Antes que nada, agradecer la presencia de María Kodama por una historia muy larga, porque la Fundación tiene una vieja relación con María Kodama. Desde hace muchos años, cuando realizamos un maratón de lectura sobre la obra de Jorge Luis Borges, María Kodama con toda curiosidad
Bueno, me escuchan ahora, agradecer la larga relación que la Fundación tiene con María Kodama, que empezó hace ya no sé, una década, cuando se hizo un maratón de lectura dedicado a la obra de Jorge Luis Borges, y María Kodama con toda generosidad nos permitió usar el material de Borges de la forma que nosotros dispusiéramos. En segundo lugar, un poco enfatizar las palabras de Oche, porque es cierto, Oche está trabajando y le toca la parte fea, digamos. Nosotros estamos trabajando, pero nos estamos divirtiendo. Eso es una cosa linda, cuando uno puede conjurar placer y trabajo, que es lo que van a tener ustedes ahora. Simplemente agradecerle la presencia a todos ustedes, y seguramente hay muchas personas conocidas a las cuales yo no identifico, y le pedí a María Adela que, bueno, María Kodama no precisa presentación. María Adela es una amiga de María Kodama, es una estudiosa de la obra de Borges, escritora y es ensayista sobre la obra de Borges, así que no se puede contar para la apertura de estas jornadas mejor interlocutor. Y yo le pediría a María Adela, porque hay muchos nombres, sacando el de Carmen Delibes, que yo ubico, que identifique a la gente que ha venido acá en este acto un poco como para darle el empujón inicial. Entonces, por favor, María Adela, ¿me puedes decir tú quiénes son las personas que quieres agradecerle la presencia? Sí, los escritores Carlos Penelas, la doctora Irma Migliosi y la escritora Laura Di Castro, sin contar por supuesto la cantidad de amigos y de gente muy cálida que está aquí, que sería infinito poder nombrarlos. Go ahead, como dice la película de guerra, go. Listo. Muy bien, comenzamos el tiempo. Como se trata de la inauguración de unas jornadas, voy a hacer voy a decir unas palabras previas necesarias para enmarcar el diálogo. Un Borges para el siglo XXI. Jorge Luis Borges asumió la tradición identificándose con sus valores. A partir de esta convicción crea otro universo, entretejido en el relato autobiográfico que devana su ser, el otro, el mismo, el yo, la nada, y el otro como factores intercambiables, al ascender hacia la trascendencia imposible de nombrar y horizonte de la literatura. Consciente en efecto de constituir el tiempo mismo, superposición y simultaneidad, memoria, presente, comprometido con la historia, como acontecimiento presente, e igual al tiempo mortal de nuestra sustancia y llamada a la creación para permanecer en ella. El laberinto resultante de dicha travesía es una línea recta, devenida en círculo que abre y cierra incesantemente, acorde con el pensamiento de Carlyle, para quien la historia universal es una escritura sagrada que desciframos y escribimos inciertamente y en la que también nos escriben. Recordando la afirmación de León Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico, libro incesante que es el mundo mismo. María Kodama, en su ensayo Jorge Luis Borges ante la religión y la experiencia mística, parte de la imagen de un niño en una infinita biblioteca mirando con una lupa el grabado de un laberinto para tratar de descubrir su centro, el Minotauro. Ese niño, con una inteligencia, sensibilidad y pudor increíbles, recibió en su hogar hilos que lo conducirían por los caminos de un laberinto de lenguas y de creencias. Luego de destacar la relevancia del conocimiento profundo de la Biblia presente en toda su obra, dice María: la imagen de ese niño con la lupa se proyecta en toda la obra de Borges. Seguiría buscando a través de su escritura ese centro donde el Minotauro ha sido reemplazado por Dios, por ese orden, por esa clave que podría brindarle el acceso al secreto del universo. En la busca del centro donde todo concluye, asumida como hacedor, atraído por la verdad, sabiendo que la muerte es regreso, reencuentro y tal vez la verdad misma, Borges concibe ilusorios a la vida y al mundo, puesto que sus laberintos ocultan nuestra identidad y verdadera imagen.
Regresa entonces a su propio origen, donde la evocación se identifica con la creación y la memoria abreva del olvido. Así va configurando toda la obra, que es a la vez esa base que nos queda y que es permanente y que prefigura el siglo XXI. Recordemos sus propias palabras: el morador de un mágico y desierto orbe, sin antes, ni después, ni cuándo, desde el principio del ser para siempre, pero no haber sido. Las jornadas llevan dos partes, que son: la primera, mañana, Borges hoy, tradición y vanguardia, y el domingo, Borges y el oficio de palabras. Citado ya el laberinto, uno de sus símbolos, sabemos que Borges nos lo ha legado a través de su obra. En nosotros está mantenerlo vigente, tomando la posta de su apertura. A descubrirnos como hacedores comprometidos con la ética y la libertad, inspirados por la ubicuidad del mágico Aleph recibido a través del caudal inagotable de su palabra. Este, creemos, es el desafío ante el siglo XXI. Cabe destacar muy especialmente la labor que María Kodama lleva a cabo en custodia y difusión de esta obra mayor, con eficiencia, responsabilidad y constancia ejemplares. 3 décadas de trabajo fecundo, sin pausa, dentro y fuera de nuestro país. Conferencias, entrevistas, apoyo a la investigación, presencia en colegios secundarios, universidades e instituciones diversas. Como presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, sede de la Casa Museo, ofrece un variado aporte cultural con propuestas de sumo y diverso interés: seminarios, las jornadas Borges y los otros, el concurso de haikus, publicación de las revistas Prisma y Proa, ciclo de conciertos, presentaciones de libros, exposiciones, entre otras muchas actividades. Comenzamos entonces el diálogo. ¿Y cuándo tu primer encuentro con Borges? ¿Cómo expresarías el interés y la fascinación que irradiaba y que luego fue profundizando? Bueno, voy a repetir lo que he dicho ante un público. A ver, Es que también que soy yo mejor. Bueno, voy a repetir lo que he dicho varias veces al periodismo. Porque algunos de ustedes sabrán y otros no. Los que lo saben me disculpan, los que no lo saben, no lo saben. Digamos que el primer encuentro que yo tuve con Borges fue a los 5 años. Yo tenía una profesora que se entendía, me iba enseñando inglés, pero ella era un ser muy especial, entonces me leía lo que ella estaba leyendo, que eran libros para personas adultas, y luego me hacía un resumen para que yo entendiera. Y entre esas cosas que me leía, una vez, escuché los 2 poemas ingleses de Borges, que había dedicado a Beatrice Dillon Doster, que era una mujer de la que él estaba enamorado. Y una cosa me llamó la atención, por supuesto, por mi edad. En esos poemas, que están en inglés, porque es el idioma que él hablaba con esa señora, él hace una enumeración de las cosas que le ofrece, que son todo lo contrario de lo que uno puede imaginar. Le ofrece su soledad, su tristeza, su fracaso, y le dice el hambre de mi corazón. Entonces yo, cuando ella me traduce eso, yo le digo, ¿qué es el hambre del corazón? Porque lógicamente el hambre para una criatura de 5 años es la necesidad de comer. Entonces ella me dijo que yo iba a entender eso cuando creciera. El hambre del corazón era el amor. Ese es el primer encuentro, digamos, de oídas que no de vistas como los romances españoles antiguos. Luego, yo tendría 10 años, 11, me encontré en mi casa en una revista, que seguramente era Sur, y yo la abrí y ahí encontré algo que comenzaba: nadie lo vio desembarcar en la mañana y noche. Y yo dije,
¿qué es esto? Y lo leí hasta el final sin entender absolutamente nada, pero quedé fascinada por una fuerza que emanaba de ese texto que hizo que lo leyera hasta el final. Y aún hoy, después de no quizá entenderlo, pero haberlo leído muchas veces, es mi cuento preferido. Y si tuviera que salvar un cuento, yo salvo ese. Hace 2 años, en el Salón del Libro de París, me dieron, para que yo hiciera el prólogo, unas entrevistas, digamos, comillas, porque era otro tipo de entrevistas, que Victorio Campo había hecho a Borges de una manera muy interesante, basándose en la descripción de fotografías. Entonces, Borges le contaba que había sucedido en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, ella le dice, bueno, Borges, aquí hay una casa que tiene un jardín a la derecha, una escalera a la izquierda. Y Borges contesta, si es esa casa, es la casa de la calle Anchorena. Allí yo escribí en una semana las líneas circulares. Durante esa semana yo salía con mis amigos, yo caminaba solo, yo iba al cine. Pero lo único que quería era volver a esa casa para escribir ese cuento. Nunca, dice Borges, ni antes ni después, pude escribir un cuento con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad que él puso al escribir el cuento es la que transmitió a una chica de 10 años que no entendió nada y que fue, digamos, captada de tal forma que hasta el día de hoy sigue siendo mi cuento preferido. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? Muy interesante. Bueno, después a los 12 años un amigo de mi padre me lleva para que yo escuche una conferencia de él, porque yo quería enseñar. Para mí la enseñanza es lo más grande que hay, ¿no es cierto? Porque salir la mente es descubrir muchísimas cosas a través de la enseñanza que uno da a los otros. Pero yo era muy tibia y además no tenía volumen de voz. Y cuando yo vi a Borges subir al escenario, que había muchísima gente en la sala, y comenzó a hablar con una voz muy baja, yo dije, pero este señor es más tímido que yo. Si este señor puede hacerlo delante de esta gran cantidad de gente, yo voy a poder hacerlo delante de 30 estudiantes. Y es la primera aproximación que yo tuve viéndolo, y justamente eso también contribuyó a algo muy especial, porque me dio la seguridad de poder hacer, de poder llegar a hacer lo que yo quería, que es enseñar, ¿no? Pero si había 3 personas yo no podía emplacar, eran de 30 alumnos, era imposible pensar que yo podía hablar. Pero yo pensé, bueno, si este señor puede hacerlo, yo voy a hacerlo. Y bueno, lo logré. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como el primer encuentro de verlo. Y un día yo iba por la calle, había ido a comprar libros, Florida, y yo camino muy rápido. Entonces, casi lo tiré al suelo. Y él salía de una librería y yo pasaba corriendo por la calle. Entonces le digo, ay, perdón, y cuando vio quién era, le digo que yo lo había escuchado cuando era chica. Entonces él sonríe y me dice, claro, que todo lo que es grande, ¿en qué trabaja? Le digo, no trabajo, estoy en el liceo, y bueno, vine a comprar libros. Dice, está estudiando, sí. Entonces fue muy divertido, porque me dice, dígame, ¿por qué no tendría interés de estudiar inglés antiguo? Entonces yo pensé Shakespeare y le dije así, bueno, para demostrarle mi sabiduría, el inglés de Shakespeare, no, mucho más antiguo, siglo IX. Entonces no, eso va a ser muy difícil, imposible que yo lo estudie. No, me dice, pero yo tampoco lo sé, estoy proponiendo que lo estudiemos juntos. Bueno, le digo, si usted tampoco lo sabe, está bien, porque yo dije, bueno, estamos en igualdad de condiciones. Pero digo, bueno, fantástico, sí, cómo no. Y entonces, bueno, y así comenzamos a estudiar el anglosajón y después el islandés. Sí. Como yo digo, como dicen mis amigos, después de esto ya fue tejiendo una maravillosa historia de amor, ¿no? Realmente maravillosa.
Una historia maravillosa que también está documentada y quedó en los prólogos que él se dedicó en tres libros, bajo el título siempre de inscripción, presidiendo el prólogo del libro en sí, ¿no? ¿Qué podés decirnos de esos prólogos? Pasados ya 30 años, ¿cómo los ves? Lo mismo los poemas, que pueden vincularse de alguna manera y forman un corpus en sí. La luna. Sí, bueno, para mí Borges había dedicado su obra completa y su obra muy divertido a su madre. Sí. Entonces, cuando le lleva el volumen, donde está dedicado la obra completa a su madre, le dice Borges a ella: mirá, madre, este libro yo no lo veo fuera de tu cuarto, porque si lo veo fuera de tu cuarto, lo tiro. Entonces la madre lo tenía como en la edad media, que por poco con una cadena para que nadie lo tocara y lo llevara a quedarlo. Y entonces, bueno, después que muere su madre, los libros, todos los libros de Repita, bueno, porque ya existía una famosísima relación, además del discípulo alumno, una relación de amor, de hace muchos años, y bueno, para mí fue una emoción muy grande, ¿no es cierto? Cuando me dediqué al primer prólogo, después de ahí, bueno, yo no quería que él dedicara con mi nombre, entonces él publica La Luna, y a mí me lo dedica, y entonces, bueno, ya mi vida se complica. Y después, al estilo de los escritores japoneses, o escritoras japonesas, escritores y escritoras, él me dedica secretamente el cuento Ulrica, porque entonces él me dice que, bueno, que ya que yo no quiero ser identificada, entonces ese cuento va a ser su único cuento de amor, y que cada vez que lo nombre o que lo diga, yo tengo que sentir que es para mí lo que dice, al estilo de las novelas del Japón, donde, por ejemplo, un hombre quiere que una mujer sea su amante, y ella le dice que no puede, porque si es su amante, entonces no va a poder, digamos, cantarlo a él, tiene que ser una cosa secreta entre los dos. Bueno, y así fue como me dediqué a ese cuento, después cada vez que decía que era su único cuento de amor, pero sabía que se refería a mí. Sí, es un cuento bellísimo. Sí. Sí, y después, bueno, dentro de esos textos también, de alguna manera vinculados, están Leonard Robinson, 1816-1879, El enamorado, El fuego y las causas. El fuego es un texto realmente muy lindo. Sí. Juega con los anillos. Sí, con mis anillos. Y las causas también. Las causas. Y dentro de lo que podría decir otros libros también, es decir, en estos libros también aparecen himno, otro poema también muy interesante, y Nostalgia del presente. Así es hermosísimo. Precioso. Y luego, por último, en Los Conjurados, dice: de ustedes este libro, María Kodama, será preciso que le diga que esta inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta voz del Muezzin, la muerte de Ashwood, los libros y las láminas. Solo podemos dar lo que ya hemos dado, solo podemos dar lo que ya es del otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas. ¿Qué misterio es una dedicatoria, una entrega de símbolos? Sí, muy lindo. Sí. Y ahí cita justamente a John Hawkwood, que es un cuento que yo había escrito y que le encantó. Y bueno, así que... Bueno, ya que nombraste tus cuentos, la pregunta que estaba en otro lugar la hago ahora. ¿Cómo vas con cuántos cuentos has escrito y si podés nombrar algunos? Y la tercera pregunta sería, más o menos, ¿para cuándo podremos tenerlos
publicado. No sé, lo que discutí el otro día en una reunión con un muchacho que me decía que tenía que publicar. Yo no publicaba porque todo el mundo publicaba y yo decía todo el mundo le hacía el prólogo. Entonces yo no tenía interés en eso. Además yo escribo realmente por placer, si no, no escribiría. No me interesa realmente publicar, no me interesó nunca. Después ese otro poeta extraordinario, Alberto Gigli, que su obra no es muy difundida, pero que ha escrito importantísima y que ha escrito sin la tontería de que matara al padre y todo eso, que la generación siguiente a la de Borges y hace una obra extraordinaria. Y él también quería prologar, pero imagínate que si Borges le decía que no y no lo prologaba así, era la ruptura de una relación. Entonces, bueno, así que por eso yo no publiqué, incluso cuando yo fui a la facultad, esperé que él se fuera de la cátedra de literatura inglesa y norteamericana para cursar la materia. Simplemente porque yo soy una persona que soy así, fui dedicada de esa manera y bueno. Así que mis cuentos en algún momento quizás salgan, no, pero mientras tanto yo me detengo escribiéndolos. Pero hay una anécdota que es muy divertida. Resulta que un día de la feria del libro, perdón, de Cancillería, me llaman para decirme que me tienen que pedir 3 cosas. Entonces yo les digo sí, parece que habían mandado como iconos de Maradona, en fin. Entonces en Franco le dijeron, ok, respetamos los iconos, pero nosotros necesitamos escritores. Entonces se agregaron Borges y Cortázar. Eso me llama para pedirme si yo puedo llevar 3 cosas. Igual, el México con mis cuentos largas, 3 deseos. A veces era 1, si podía llevar algo de Borges, sí. 2, si podía hablar sobre Borges, sí. Y 3, que ellos me iban a pedir, yo viajaba al día siguiente para otro lado, me iban a pedir un favor. El tercero era que yo había escrito un cuento sobre el dinosaurio. Ah, no, le digo, yo viajo mañana, es imposible, yo no sé dónde está, es cierto, yo no sé dónde están las cosas, están todas propiedades. Y entonces, bueno, me dice, no, es solamente dar el permiso para que se traduzca y leerlo en traducción simultánea. Bueno, fue maravilloso porque estaba el dinosaurio inmenso, ¿no es cierto? Pero increíble, y iluminado con luces violetas, todo eso. Y entonces allí yo leí, porque un muchacho lo había recogido en un diario, y porque cuando yo dije yo no puedo buscarlo, no, pero lo tenemos acá, hay un muchacho que lo ha leído, que lo ha guardado. Así que, bueno, se tradujo y lo leímos en traducción simultánea. Pero qué bueno, muy divertido. Casi mágico también. Sí, sí. Escritura, antes de pasar a Atlas, porque quiero hacer varias preguntas sobre Atlas, ese libro tan interesante como todos los de Borges, pero este es compartido, entonces tiene una relevancia esta noche especial. Tus ensayos. Yo soy admiradora realmente de los ensayos de María, porque tienen una profundidad increíble y envidio la posibilidad que tienen dentro y fuera del país, cuando ella no da las conferencias aquí, de poder quedarme, digamos, sin conocer esos ensayos. ¿Podrías decirnos algunos de los temas que has investigado, aparte de la mística? Bueno, he hablado sobre la relación de Borges con Buenos Aires, muchísimo sobre el laberinto, sobre la relación con los libros, digamos, también con el tiempo, en fin, son temas que me piden, ¿no? Entonces yo sobre esos temas trabajo y organizo la conferencia. Claro, sí. Pero eso realmente siempre es importante, lo mismo que la jornada, porque nos piden algo o está, digamos, encuadrado dentro de una temática y obliga a la investigación. Claro. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un libro misceláneo que tiene, digamos, la descripción de distintos lugares visitados por Borges y María. Y entonces allí tenemos algunos textos, como por ejemplo, ya que lo nombraste a Gigli, hay un texto
que se llama ese es el texto, 22 de agosto de 1983. Sí, porque después sí, Después, sí. Que dice, que está referido a las vísperas del viaje a Japón con Borges, viaje que preexistiría, según dice Borges, en el diálogo, la música, los sabores fugaces del oriente, en aquel restaurante japonés de la calle Piedad, un nombre con nombre antiguo. ¿Cuál es tu recuerdo de ese día entre ustedes, Enrique Pezzoni, Alberto Girri y Borges? Sí, siempre cuando volvíamos de los viajes nos encontrábamos con Enrique Pezzoni, que había sido profesor mío, y con Alberto Girri. Entonces, ahí, bueno, llevaban las fotos, Borges comentaba en dónde habíamos estado, ellos miraban las fotos, y entonces una vez Alberto Girri le dice, pero ¿por qué no hacen un libro con esto que es lindísimo? Y además María no tiene por qué no querer, porque esas son fotos, no tienen nada que ver con la escritura. Entonces yo le dije, bueno, así, ¿por qué no? Y dice, bueno, y el nombre se le dio Girri a Borges. Le dijo, sería lindísimo llamarlo Atlas. Sí. Así que de ahí salió el libro. Y es muy interesante porque es Atlas no solo de lugares, sino además de objetos, en algunos casos como la brioche. La brioche, sí. Está muy interesante. Bueno, otro texto, por ejemplo, también con algún lugar preciso y de acá de Buenos Aires, es La Prida 1214. ¿Qué podrías decirnos de la amistad entre Borges y Jules Solar? Fue una amistad muy interesante, se interrumpió un tiempo, pero que luego volvió por suerte a reanudarse. Y Borges admiraba mucho a Jules, porque Jules era un hombre que estaba continuamente inventando cosas. Entonces había inventado el panjuego, había inventado un piano con 3 teclados o teclados piano circular, todas cosas así muy entretenidas, y había creado la pandereta. Entonces era como un poco, se divertía muchísimo. Entonces todo eso hizo que tuvieran una amistad muy linda, y de hecho la casa de Jules Solar había también muchos libros de Borges, porque intercambiaban ideas, intercambiaban libros. Ahora, lo gracioso es con ese juego, ese panajedrez, porque acá Borges lo dice de una manera muy divertida, describe este juego, es decir, no lo describe, sino que explica la experiencia de Jules con él y el juego, ¿no? Porque dice, sin contar la invención del panjuego, en este texto, complejo ajedrez duodecimal que constaba de un tablero de 144 casillas. Entonces dice, cada vez que me lo explicaba, sentía que era demasiado elemental y lo enriquecía de nuevas ramificaciones, de suerte que nunca lo aprendí. Fabricó también un piano semicircular. Como diciendo, ya con esto bastaba. Imposible. Bueno, de otro texto. El texto Ginebra dice de la evocación de los preliminares de ese viaje a Japón, después pasamos a Ginebra. Borges la vive, según sus palabras, un poco a semejanza del Japón, por cuanto dice, se ha renovado sin perder sus ayeres. ¿Cómo es tu vivencia en Ginebra? ¿Coincide con la de Borges? Bueno, sí, yo creo que sí. Ginebra, si no está en la ciudad vieja, es como si tuviera y tiene toda una tradición que a veces uno no siente en otros países, ¿no? Y sobre todo lo que es muy interesante es el respeto que tiene la gente, ¿no? La gente muy, muy respetuosa, distante, no por distancia de crueldad, sino por distancia de respeto hacia el otro, ¿no? La admiración. Y es sumamente interesante ver de qué manera ellos se comportan. Por ejemplo, me acuerdo que yo quedé asombrada, porque una de las veces que estuvimos en Ginebra, en cada esquina había una especie de kiosco, y era porque tenían que votar si se hacía para vigilar el tránsito un puente
o subterráneo. Entonces, no es que deciden, bueno, hacemos el cuento de esa, no. Toda la gente que pasaba tenía que escribir que prefería esto o prefería esto otro. Y también porque. Y después otra cosa sí que me impresionó muchísimo fue ver que una vez, entre las veces que estuvimos, habían hecho arreglos en las cañerías. Entonces había un cartel diciendo que tal hora estaba el día para mostrarles, digamos, en qué habían invertido dinero y para poder mostrarles las obras de arreglo que habían hecho. Entonces todo eso conforma un país totalmente único, ¿no? Claro, un orden casi perfecto. Sí. Es interesante también porque hay otro texto, que es uno de los textos que Borges llama el laberinto, ¿no? Y en este caso me gustaría vincularlo con los laberintos que se hicieron, que tuvieron realidad, ¿no es cierto? Acá Borges se refiere al laberinto de Creta, ¿no es cierto?, que ustedes lo visitaron. Pero yo te preguntaría en relación con esto, sobre los laberintos, que está por ejemplo en Mendoza, en la estancia de los Álamos, ¿no? En San Rafael, y luego el laberinto, digamos, de la isla San Giorgio, y hay un tercero, creo, en Planes, ¿no? El tercero Y acá. en Equilibrio. Sí. ¿Y cómo? Bueno, el laberinto llega, un día yo recibo un regalo, que era el dibujo de un laberinto hecho con Randall Coe, es un hombre exactamente que diseñaba laberintos para todas las grandes residencias europeas. Entonces ese laberinto es como un libro abierto y tiene como especularmente escrito el nombre de Borges. Entonces en un lado es Borges y en el otro lado en lugar de la B una K de mi apellido. Y entonces, y después tiene los diseño precioso. Es precioso. Este señor me envía eso de regalo, evidentemente no para que yo lo juegue en una pared, sino para que lo haga hacer. Y con Camilito Grau y Carlitos País, como los tres mosqueteros, durante 10 años tratamos de hacerlo en Buenos Aires, sin éxito. Entonces finalmente los padres de Camilito decidieron dejar una parte de su campo, su primera estancia, para poder hacer el laberinto. Y entonces se hizo, y yo estaba desesperada porque pensaba, este arquitecto va a pensar que ha regalado su proyecto a una loca que no hace nada por hacerlo. Yo estaba desesperada porque no soy muy mayor. Claro, yo estaba desesperada en realidad. Así que cuando logramos hacerlo allí, y yo después de como 5 años logré que se hiciera en la Fundación Chini, en la isla San Giorgio, yo la estudié aliviada y pasé la noticia que se iba a hacer, digamos, uno en la estancia de Aldao y el otro en la isla San Giorgio, en Venecia. Así que bueno, ya con eso que tener en paz mi alma tranquila, el Señor pudo saber que se iban a hacer y ya está. Bueno, y hay otro más, ¿no? Está el de Tigre. El Tigre, sí. El Tigre se hizo cerca, creo que del Club de los Remeros, me parece. Sí, está en el Paseo de los Remeros. El Paseo de los Remeros. Y al mismo tiempo es muy cercano, lógicamente, a las islas, ese otro laberinto de islas, Claro. que también es muy característico, ¿no? de Egipto, lo cual está muy cumplido ya. Sí. Bueno, y habría otros motivos dentro de este libro, porque son muchos, muy tentadores todos. ¿Cómo fue la experiencia de vivir el desierto? Porque ese texto pequeño que está brevísimo, en el que Borges dice, incluido en Atlas, ¿no? A unos 300 o 400 metros de la pirámide me incliné. Tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz baja: estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, pero las no ingeniosas palabras eran exactas y pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas. La memoria de aquel momento es una de las más significativas y estaría en Egipto. Sí, fue muy lindo. Por él le encantó
bueno, me encantaba Egipto. Entonces cuando fuimos fue muy emocionante y además quería pasar una noche en el desierto. Entonces teníamos un guía que era copto, un poco enloquecido, que nos llevó a las pirámides de Saqqara, que son más antiguas que las que dice. Y bueno, y ahí pasamos esa noche en el desierto y además fue muy gracioso. Yo no sabía que en las pirámides por la noche duermen las personas que no tienen casa. Entonces nuestro guía, que nos llevaba en el auto, silbó y al silbar empezó a salir gente de la pirámide. Entonces yo recordé lo que me decían mis amigos, que éramos totalmente locos, pues inconscientes, y cómo iba a pasearme con el ícono de la literatura argentina en medio de todas esas cosas, que yo debía decirle que eso no se podía hacer. Yo dije, no, ¿por qué? Yo no prohíbo nada a nadie, que cada uno haga lo que quiera, y bueno, si quiere, está bien, yo también, y a mí también me gusta eso. Así que vivió realmente re feliz. Entonces cuando aparece esta gente, las pirámides todavía estaban un poco más lejos, las que quería ver. Entonces le hacen la sillita de oro, que usan los brazos de los egipcios, y a uno le faltaba una oreja. Entonces le dije yo, entonces a lo mejor es a cometer un delito y le han cortado la oreja. No pasa nada. Entonces los egipcios con él en sillita de oro corrían hacia la pirámide y yo gritaba, Borges, cuidado la cabeza, por favor, cuidado la cabeza, que estos locos van a entrar en la pirámide y se va a golpear la cabeza. Entonces ellos leían, decían camisa, camisa, y leían como locos. Entonces Borges se da vuelta y me dice que no dijera más cabeza, porque ellos, yo tenía que leer que ellos decían camisa, camisa, y se reían, y que a lo mejor decían una palabra obscena. Por lo visto ustedes se divertían muchísimo. Muchísimo. Eso vos siempre lo marcás. Sí. La gran diversión. Sí, la verdad que nos divertíamos Me mucho. divertía mucho. Y otra cosa muy divertida, además de emocionante y experiencia única, debe haber sido ese viaje en globo, sinónimo de felicidad, como él mismo dice, la palabra felicidad, y que además describe muy bien lo que antecedió, es decir, como una especie de prólogo a la experiencia y preparando el ánimo del lector, ¿no? Lo leo porque es interesante y así vos después explicás cómo fue esa prueba tan... Como demuestran los sueños, como lo demuestran los ángeles, volar es una de las ansiedades elementales del hombre. La levitación no me ha sido aún deparada y no hay razón alguna para suponer que la conoceré antes de la muerte. Ciertamente el avión no nos ofrece nada que se parezca al vuelo. El hecho de sentirse encerrado en un ordenado recinto de cristal y de hierro no se asemeja al vuelo de los pájaros ni al vuelo de los ángeles. Los vaticinios terroríficos del personal de a bordo con su ominosa numeración de máscaras de oxígeno, de cinturones de seguridad, de puertas laterales de salida y de imposibles acrobacias aéreas no son ni pueden ser auspiciosas. Las nubes tapan y escamotean los continentes y los mares. Los trayectos lindan con el tedio. El globo, en cambio, nos depara la convicción del vuelo, la agitación del viento amistoso, la cercanía de los pájaros. Más adelante dice, si alguien ignora la peculiar felicidad de un paseo en globo, es difícil que yo pueda explicársela. He pronunciado la palabra felicidad. Creo que es la más adecuada. Viajar en el globo, imaginado por Montgolfier, era también volver a las páginas de Poe, de Julio Verne y de Wells. ¿Cómo recordás ese? Sí, eso fue muy divertido porque yo estaba buscando en un diario algo que me había encargado una amiga mía. Y de pronto digo, ay, acá hay viajes en globo. Ya mismo llamemos, me dijo Borges. Entonces yo le digo, bueno, pero quién sabe, no, llamemos a Belgrano. Bueno, entonces parece que casi todos estaban alquilados porque en ese momento estaba de moda casarse en globo. Muy divertida. Entonces, bueno, al final conseguimos un globo que hay que salir muy temprano de madrugada por el sol, ¿no? Entonces,
preguntaba todo, esa noche todo, pero ¿cómo será? ¿La barquilla será de plástico? Esperemos que no, de mimbre, bueno, yo no sé, sí será de mimbre, qué sé yo, toda desesperada. Entonces finalmente, cuando llegamos, el señor dice, bueno, el señor, que no sé por qué estaba siguiendo en el auto, porque hay un coche que va siguiendo, el globo, y después cuando el globo baja, entonces uno ve en el auto. Igual que dice, no, yo voy a subir. Entonces el señor le dice, bueno, pero justo hay que, un poco peligroso porque hay que, es como si usted montara, yo montaba cuando era joven. Entonces yo no le digo, no discuta más. El señor, tuvimos por él, tiene razón, que si él que quiere subir, todo lo que usted diga será inútil, va a perder el tiempo, entonces lo mejor que puede hacer es aceptar. Yo si quiere le firmo un papel, después de mí no se ocupan, yo soy responsable si algo me pasa. Cuídenlo a él, usted y su ayudante, presten atención a él y nada más, pero él va a subir. Entonces es muy lindo porque se lleva una botella de champán, una caja de botellas de champán para dejarlas en la tierra donde baja el globo y una suelta para brindar feliz viaje. Así que fue muy lindo toda esa experiencia. Una experiencia diferente, otra cosa. Sí. Muy bueno. El libro también tiene páginas realmente lindas, sobre todo lindas en el sentido de sencillas también, como por ejemplo la barca donde en realidad hace todo un itinerario de lo que significa una barca hasta dejarla casi desdibujada entre todas las que pueden ser posibles, ¿no? Y termina también identificándolas como que navega sobre el tiempo. El tiempo es omnipresente en la obra de Borges, ¿no? Empezando porque somos el tiempo mismo, como él dice. Entonces ese texto es muy lindo. Después hay otro que se refiere a las esquinas de Buenos Aires. Y entonces ahí él recuerda una esquina, entre la enumeración que hace de varias, empezando casi por la de su casa, en la esquina donde estaba ubicada la casa, donde ustedes dejaron una cesta con una gata abisinia que había atravesado el océano. Sí. ¿Recordás ese episodio? Sí, claro, sí, la gata abisinia. Sí. En realidad se le puso ese nombre, porque ese nombre de un dios, no de una diosa, porque la gata llegó con un papel que decía, cuando son los retratos sobre la gata, y decía, yo papel o puntos suspensivos había que colocarle un nombre o no. Entonces él dijo, dime, pero siempre, no importa, no está bien ahí. Claro. Bueno, no hay que olvidarnos tampoco de las imágenes que tiene este libro Atlas, que deben, ¿no? Es decir, son fotografías que tomaste. Sí, yo tomé muchísimas, tengo muchísimas fotos. Sí, que tomé durante nuestros viajes. Que son las que están ahora aquí. Eso es una parte. Es una parte, sí, obviamente. Sí. Después hay muchísimas. Y otro texto también, bellísimo, tantísimos son todos, es de Venecia. Ah, sí, de Venecia. ¿Cómo lo recordás? ¿Cuáles eran los lugares de Venecia que les gustaban a ustedes para que volvían? Bueno, a vos que le gustaba mucho, claro, le gustaba mucho Venecia, primero porque no había autos, la gente caminaba, y después, toda esa cosa un poco enloquecida, sobre todo para el carnaval, donde todo el mundo está todo el día disfrazado, y entonces uno pasa por los bares y es como si fuera como muy de otra época, y además como toda la sofisticada civilización que tuvo Venecia, ¿no? Que tiene. Así que todo eso lo fascina, le gustaba muchísimo, y así que por eso también todo el esfuerzo que hice para que pudiera estar en Arevito, en Venecia. Claro, un poco también como uno de los lugares predilectos. Exacto, para que estudiara los lugares predilectos. Y bueno, y si se haya dado, bueno, ya. Sí, maravilloso. Y después fue muy lindo porque después tuvimos, cuando se inauguró, una conversación con Mendoza, con la gente de Mendoza. Ah, sí, me acuerdo que estaba muy contenta con eso. Sí. Y fue muy lindo, me habías contado. Fue precioso, sí, muy buenísimo, sí. Bueno, Lo llamé para decirle que estábamos inaugurando, así que fue buenísimo.
Y bueno, y a medida que pasa el tiempo, debe ser lindo volver para ver cómo las plantas, ¿no es cierto?, fueron, claro, han crecido y han dado ya digamos, la forma de vida. Bueno, no sé si habría que abrir el diálogo ya. Yo primero lo sentí hablar y me acordé de una novela de un escritor americano que se llama David Lodge, en inglés Small World, y habla de un escritor que tenía un paper que era famoso y decía la influencia de Joyce en Shakespeare. Entonces siempre lo corregían, porque decían, no, la influencia de Shakespeare en Joyce. Y el señor insistía y decía, no, de Joyce en Shakespeare, porque después de Joyce, Shakespeare es distinto. Y yo creo que un poco la literatura, con Borges pasa lo mismo. Después de leer a Borges, toda la literatura es distinta. O sea, creo que Borges en sí es una especie de digamos, una manera de concentrar la narración contemporánea y no contemporánea luego de pasar por Borges. Estoy trabajando en otros temas que nada que ver, pero viendo cierto cine policial, por ejemplo, y digo, películas como Tarantino son imposibles de pensar sin pensar en textos como Muerte y Brújula, y una que cada vez que la veo la entiendo menos, que es una película de los años 90 y algo, que se llama Los sospechosos de siempre, porque tiene mucho que ver con Muerte y Brújula. Tiene mucho que ver con Muerte y Brújula. Y es un señor cuyo nombre es Verbal, que le va contando al jefe de policía la historia que el jefe de policía quiere escuchar para descubrir un crimen. Y esto me lleva justamente a esa pregunta. Yo creo que ese es un texto como fundante, digamos, porque da vuelta totalmente el género policial. Es decir, es el asesino que le va dando pruebas al policía para que llegue a un lugar del crimen. El comienzo es apasionante. Es indudable que Lorrot averiguó por el lugar del crimen. Lo que no pudo prever es quién iba a ser la víctima. Entonces yo te iba a preguntar un poco de eso, María, cómo el mundo después de Borges, hay otra manera de ver la literatura. Me vienen frases. El desierto de Atlas. Me acuerdo de Historia de dos reyes y dos laberintos, donde el laberinto es un desierto. O sea, y son cosas que van saliendo así mismo. Hablan de Venecia y el carnaval. En Muerte y Brújula hay gente disfrazada por un baile de máscaras que simulan algo. Entonces, María, te pido si puedes decir, te saco un poco del tema, ¿qué piensas de eso? Es decir, después de Borges el mundo se lee de otra manera y yo creo que se va a leer por muchísimo tiempo y esperemos que así sea. Yo pienso que se lee de otra manera por la sensibilidad que tenía, además de, digamos, de tirar todo ese acervo filosófico, literario, y todo eso. Es decir, eso solo no basta. Él llegó, como otras personas también han llegado, con un don, el don de una sensibilidad muy especial, y el don de poder unir cosas en el tiempo. Es cierto que aparentemente no son o no pueden unirse. Entonces eso proyecta toda una realidad distinta, pero a la vez semejante en la esencia de lo que se está diciendo, de lo que se está escribiendo. Yo creo que él tenía ese don, como han tenido otros creadores y se conectan. También un tema que tenía acá, porque había notado una cantidad de temas, ¿no?, interesantes, es cómo percibe María a través de su visita a distintos lugares, a distintos colegios, y enganchando esta conversación, ¿no es cierto?, con el leitmotiv de las jornadas Borges para el siglo XXI. ¿Cuál es lo que vos podés percibir de los estudiantes en su sintonía, digamos, están leyendo, están, digamos, reflexionando la obra de Borges, disfrutándola, preparando, cómo los ve preparados como para abrirse a ser realmente creadores, hacedores, dentro de la ética y del ejercicio de la libertad? Bueno, yo creo que muchos de ellos sí, como pasa, una parte de ellos sí, lo sienten la gente. Yo creo que eso por una parte, ¿no?
Y por otra parte, también es esa cosa extraordinaria como la literatura de Borges ha saltado, como la de otros creadores, ha saltado la barrera de lo meramente literario, y entonces la ciencia se ha ocupado de la obra de Borges. En el siglo XXI tenemos, por ejemplo, escritores que han hablado sobre, en el siglo XX, finales del XX, principios del XXI, por supuesto, hay escritores que han hablado de Borges y las matemáticas, Borges y las ciencias duras, Borges y la, digamos, la informática, todo eso, que en realidad la literatura fantástica, pienso yo, está escrita por gente, de H.G. Wells, ¿no es cierto? Esta gente que escribe eso aparentemente fantástico, pero eso es como una semilla que queda en la mentalidad, en la mente de los que lo leen, y en algún momento esos chicos que han leído esa literatura, o esos jóvenes que han leído la literatura de Borges, es como ven la posibilidad de unir esa literatura, ese centro que les han dejado en una realidad. Por ejemplo, con los viajes a la luna, que eran impensables, los viajes al fondo del mar, que eran impensables. Entonces, y hoy en día tenemos, por ejemplo, esa cosa maravillosa que Einstein, otro ser extraordinario, dedujo teóricamente hace casi 100 años, y él dijo que él no podía afirmar que eso era así porque no había una forma de comprobarlo. Y justamente un grupo de científicos, entre ellos dirigidos por una argentina, descubrieron encontraron que lo que Einstein decía que no se podía probar porque la ciencia, la técnica en ese momento no daba, en este momento sí, y consiguieron registrar, que es una cosa maravillosa, los sonidos del universo, que tienen 120.000 millones de años, algo que no podemos imaginar. Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Es fascinante, ¿no? Es fascinante, sí. Porque por un lado, ¿no es cierto?, se ha avanzado muchísimo y ha conocido maravillas impensables. Pero, y por otro lado, esto parece que sigue y cada vez a una velocidad vertiginosa también, ¿no? Que es imposible de abarcar, porque sin más que pensar en la gran cantidad de información que hay de toda índole y de campos para funcionar, que no nos va a alcanzar la vida. Bueno, si quieren hacer preguntas. Bueno, si alguien de los presentes quisiera hacer alguna pregunta a María, que se demos la forma. A ver. Hola. Sí, por favor, limítese a una pregunta puntual. Sí, buenas tardes. Gracias, María, por contarnos todo lo que nos contaste. Quería preguntarte, ¿qué escritor recordás que haya escrito sobre Borges y la informática? Yo no recuerdo el nombre, pero sé, por ejemplo, que eso se ha escrito, pero por realidad si querés, pero el autor considera que en el jardín de senderos que se disfrutan está ya prefigurado todo lo que es el internet, todas las historias, pero no recuerdo el nombre, pero eso está claro. Y por ejemplo, un escritor también con respecto a lo que es el cerebro, que es Quiroga, también descubrió el caso de Pulitzer glorioso, y entonces todo lo que es, digamos, internet, o como yo muestro en esas historias, de todas esas cosas que muchas veces tienen una cantidad de errores terribles, ¿no es cierto? Hay que verificar, cuando uno ve eso, hay que verificar si eso es realmente así. Bueno, él consideró que todas esas técnicas modernas son como fines del memorioso, es decir, juntan datos, pero no pueden sacar conclusiones, no pueden ofrecernos el resumen y la explicación de nada.
entonces hay que cerciorarse que eso esté correcto, ¿no? Estimada señora, muy agradecido ver que póster, ¿no? ¿Con quién cree usted que Borges hubiera querido hacer un personaje como hizo con Santos Dumont, con Bioy Casares? ¿Con quién se quedó, por decirlo de tono directo, con las ganas de hablar una experiencia así? ¿Con las ganas? De armar una experiencia así. No, para él eso no es, digamos, eso se dio porque se conocían, eran amigos, pero no es que él quisiera hacer eso, ¿no? Digamos, no es que él pensaba en hacer esa experiencia con otra persona, eso se dio y se dio. Pero nada más. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer otra pregunta? Buenas tardes. Quería que dijeras, por favor, María, si crees que hay algún lugar en el mundo donde se lo quiera más a Borges que en Buenos Aires. Bueno, acá en Buenos Aires Borges es querido por un grupo muy grande de gente, cosa que pude comprobar yo en el regreso. Pero creo que el lugar en que realmente lo adoran es en Estados Unidos y en Francia. España también, pero digamos con esa cosa así de devoción, digamos, increíble, esos son los dos lugares. Y España también, yo digamos estoy sumamente agradecida, tanto a España como a Francia, porque siempre han sido muy generosos. Y sobre todo es muy lindo porque en el caso de España los dos grandes cambios que tuvo en la literatura española, y eso es muy lindo, están dados por, digamos, América, que es como su hija, ¿no? Es decir, Darío con el modernismo en la primera parte del siglo XX y Borges en la prosa en la segunda parte del siglo XX. Y es lindísimo ver cómo una gran cantidad de autores españoles reconocen y están orgullosos de este cambio que Borges produjo en la estructura de la versión, ¿no? Es muy emocionante. Hola María, cada vez que leo el ensayo de Bianchiotti sobre la muerte de Borges, lloro cuando en un momento dado, ya casi al final, dice: era el momento de avisarle a María, pero no fue necesario porque levantamos la vista y ella estaba parada ya, acercándose a la cama de Borges. ¿Qué sentiste? Que te avisó que era el momento de volver a la habitación porque vos te habías ido a descansar unos minutos. Bueno, supongo que lo que siento es lo que siente toda persona, que de alguna manera va a perder un ser que para ella es su vida, es la mitad de su alma, ¿no? Supongo que eso se da. Y se da de una manera muy especial, ¿verdad? Porque hay gente que tiene esa lucha dada por uno de los 8 millones de dioses del siglo, que es que esa relación que uno ha establecido de amor dure forever and ever para la eternidad. Eso, cuando uno recibe ese regalo de los dioses del cielo, debe agradecerlo toda la vida, porque es único. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ese viaje o excursión en globo que hicieron contigo, no sé si tú subiste, ¿te causó felicidad, Borges, realmente? Porque él siempre achacaba en su vida que estaba arrepentido de no haber encontrado nunca la felicidad en su vida. Bueno, ese es el famoso poema, ¿cómo se llama?, de movimiento. Y Borges me decía: usted no se olvide que los argentinos son patéticos y siempre buscan la mala onda. Entonces, solo quieren el dolor, el sufrimiento, la desdicha. Nada que sea lo contrario lo satisface. Ese es un poema que Borges me dictó 2 días después de morir su madre. Y lógicamente, como en esta sala muchos sabemos, después que muere nuestro padre y nuestra madre, nos recriminamos que podríamos haber sido menos caprichosos, más dulces, y contestamos: bueno, si uno tiene sentimientos,
al perder un ser que le ha dado a uno la vida, uno hace un repaso de todo lo que no ha hecho para ese ser o por ese ser. Y entonces, porque la broma que me hacía era que nunca escribiera nada 3 días después que él muriera, porque si no eso iba a ser totalmente, como él decía, cursi, y me iba a perseguir toda la vida, de modo que me abstuviera de escribir nada 3 días después que él muriera. Él fue feliz y feliz como somos todos. Nadie tiene una vida asignada por la infelicidad, nadie tiene una vida asignada por la felicidad. Es decir, es blanco y negro, Dios y el demonio. Es así, es la bipolaridad en todo. Entonces es absurdo decir que una persona no fue feliz. ¿Cómo puedo yo decir? ¿Cómo puede alguien decir que uno de esta sala no fue feliz? Es feliz y no feliz. Hay momentos de felicidad y momentos de infelicidad. Es lo normal, ¿verdad? Bueno, dicen que el tiempo es tirano, quedan 10 minutos, es decir, una pregunta y 2, digamos, si no, solamente. Bueno, hola de nuevo, gracias. Hola. Bueno, gracias por la charla. Quería hacer una pregunta breve, es sobre el realismo mágico. ¿Qué sintió Borges al leer Juan Rulfo, Pedro Páramo? ¿Y cómo fue el encuentro con él? Porque, por lo que tengo entendido, él habló de que se había transformado ya en una obra universal, cuando la obra excede su mismo país y se transforma en algo abstracto. No, Borges había leído algo de Juan Rulfo y le gustaba, le gustó. Pero digamos, claro, es una pena porque Juan Rulfo era una persona con la que encontramos muy introvertida, ¿no es cierto? Y bueno, casi no hablaba, de modo que desgraciadamente no se pudo, digamos, hacer como un intercambio interesante. Sí, exacto. Como dicen los alemanes, Kurt y Schmerzolos, corte y breve. Buenas noches. Buenas noches. Recuerdo un comentario que se hizo cuando estaba viendo la película Gogol, y el que presentaba la película manifestó que Borges había inspirado viendo la película cuando compuso el poema. No creo. Borges había escribió el poema porque le interesaba el tema, ¿no es cierto? Bueno, conozco el tema desde el punto de vista de la creación como de un robot, ¿verdad? Porque era eso y veía el gol, pero no inspirado por la película. Yo diría que estamos sobre la hora. Un comentario de magia borgiana. Yo tuve a María, tengo el placer de conocerla hace, no sé, más de una década, pero María Elena no, y nos hemos conocido por teléfono. Y escuchándola hablar siento que nos reencontramos y que la he conocido toda la vida. Por eso digo que después de leer a Borges el mundo es distinto. Muchas gracias a los dos, muchas gracias al público y a María.